Hay algo que muy pocos se atreven a mirar de frente. No es un poder oculto ni una experiencia mística. Es algo mucho más simple, pero infinitamente más peligroso para la mente. La capacidad de ver la realidad tal como es, sin adornos, sin interpretaciones, sin los filtros con los que el pensamiento distorsiona todo lo que toca. La mayoría cree que eso sería hermoso, casi poético, pero no lo es. Porque cuando ves sin filtros, el mundo deja de ser lo que creías. Las máscaras se caen, los significados se derrumban y descubres que lo que llamabas realidad era apenas una proyección de tus miedos, de tus deseos, de tus recuerdos. No vemos las cosas, vemos lo que pensamos de las cosas. No escuchamos a las personas, escuchamos lo que nuestra mente dice sobre ellas. Por eso, cuando alguien verdaderamente despierta y mira sin la niebla del juicio, todo cambia, porque frente a sus ojos, el mundo deja de ser un espejo de sus ideas y se convierte, por fin, en lo que siempre fue. Imagina conocer a alguien y no etiquetarlo, no decidir si te cae bien, si te atrae o te aburre, solo mirarlo, solo sentir su presencia. Eso, que parece tan pequeño, es algo que casi nadie sabe hacer, y sin embargo, es el principio de toda verdadera libertad interior. Si este mensaje despierta algo en ti, si de alguna forma conecta contigo, suscríbete y acompáñanos en este viaje de comprensión y despertar. Cada reflexión es una puerta que se abre hacia una forma más profunda de ver, sentir y vivir. Pero esta forma de ver no se detiene en las relaciones ni en lo personal. La mirada despierta atraviesa todo. Ve las estructuras que sostienen al mundo moderno y las desnuda de sus disfraces. Observa los sistemas políticos, las instituciones religiosas, las economías, las jerarquías, y las ve sin la historia que las justifica, sin las creencias heredadas que las mantienen en pie. Lo ve todo tal como es, un conjunto de acuerdos frágiles sostenidos por la fe colectiva de millones de mentes dormidas. Y es aquí donde comienza el verdadero peligro, porque toda estructura social, cada sistema de poder, cada dogma, cada bandera, depende de que las personas no vean. Depende de que acepten ciertas ficciones como verdades, de que obedezcan sin mirar demasiado de cerca, de que participen en una alucinación compartida. Toma el dinero, por ejemplo. No es más que papel, o peor aún, números en una pantalla. No tiene valor intrínseco, pero lo tratamos como si fuera sagrado, y esa creencia compartida le da poder. El despierto lo ve con claridad. Es un juego útil, sí, pero un juego. Y cuando entiendes que es un juego, dejas de sacrificarte en su nombre. Ya no te arrodillas ante su altar. Puedes participar, incluso prosperar dentro de él, pero algo en ti ya no está hipnotizado. Ya no eres su esclavo. Lo mismo ocurre con las fronteras. Líneas imaginarias trazadas sobre un mapa, defendidas con armas y sangre. Pero la persona que ve sin filtros no ve países, ve humanidad, no ve banderas, ve tierra. Y eso la convierte en una amenaza para el patriota que necesita creer que su trozo de tierra es superior al de los demás. Y si miras más profundamente, lo mismo ocurre con las religiones. Cada una afirma tener la verdad, el camino, la luz. Pero quien ha despertado ve que todas intentan lo mismo: capturar lo infinito con palabras, convertir el misterio en doctrina, encerrar lo divino en una jaula de conceptos. Ve su belleza, sí, pero también su limitación. Y ve cómo, en nombre de la verdad, la humanidad se divide en bandos, en nosotros y ellos, en salvos y condenados. Por eso, cuando alguien ve con esa claridad, se convierte en una amenaza silenciosa. No porque ataque ni porque quiera destruir, sino porque su sola presencia revela la ilusión. Su existencia muestra que el emperador está desnudo, y eso incomoda, porque la mayoría ha construido su identidad,
su seguridad y su propósito sobre esas mismas ficciones. Cuando aparece alguien que ve que nada de eso es absoluto, que todo es relativo, que todo fue inventado, su visión es percibida como una agresión. No porque lo sea, sino porque la verdad, cuando no se filtra, disuelve las mentiras que nos daban sentido. Ver realmente no es solo una cuestión de ojos, es una cuestión de espacio interior. Las personas que han despertado han descubierto algo que casi nadie nota, un instante invisible entre el estímulo y la respuesta. Un espacio diminuto, pero sagrado. Algo sucede, una palabra, un gesto, una pérdida, un elogio, y por un instante, antes de reaccionar, hay silencio. Un respiro, conciencia pura. En ese espacio existe la libertad, porque mientras la mente dormida reacciona sin pensar, el ser consciente observa, y esa observación lo cambia todo. La mayoría vive en modo automático. Alguien los hiere y responden con ira. Alguien los halaga y se inflan de orgullo. Son como programas que se ejecutan sin darse cuenta. Creen que están eligiendo, pero solo están repitiendo su pasado. La persona despierta, en cambio, ve la reacción surgir dentro de sí, pero no se confunde con ella. Ve la ira, pero no es la ira. Siente el miedo, pero no es el miedo. Observa cómo los pensamientos aparecen y desaparecen como nubes, y en medio de todo eso, permanece presente. Ese ver no es pasividad, es poder en su forma más pura. Es el poder de no ser arrastrado por las olas internas del condicionamiento. Y es precisamente ahí donde nace la verdadera libertad. Cuando puedes detenerte y mirar antes de responder, ya no eres una marioneta del pasado. Ya no vives esclavo de lo que otros esperan que seas. Esta libertad desconcierta al mundo, porque quien no puede ser manipulado, no puede ser controlado. El político descubre que su discurso no prende fuego en ti. El anunciante nota que su mensaje no logra hacerte sentir insuficiente. El predicador se da cuenta de que la culpa ya no te ata, nada se adhiere, porque te has vuelto transparente al juego. Eres como el agua, fluyes alrededor de los obstáculos sin romperte contra ellos. Y esa suavidad, esa calma, es lo más subversivo que existe. Porque mientras todos reaccionan, tú respondes desde la conciencia. Y desde ahí, nada ni nadie puede predecirte. No porque seas caótico, sino porque has dejado de vivir dentro del guión que los demás repiten sin saberlo. La mente colectiva teme a quien no reacciona como se espera. Porque cada vez que eliges conscientemente, desmantelas un poco del viejo mundo. Toda estructura necesita obediencia. No importa si es una escuela, una iglesia, un gobierno o una empresa. Todas dependen de lo mismo. De que las personas sigan las reglas, repitan los pensamientos correctos y se mantengan dentro de los límites de lo que la sociedad considera normal. El sistema no teme a la violencia ni al caos, tanto como teme a la mente libre. Porque la mente libre no puede predecirse, no puede clasificarse, no puede poseerse. Cuando alguien comienza a vivir fuera de ese molde, todo el entramado se inquieta. No porque esa persona busque desafiarlo, sino porque demuestra, sin decir una palabra, que otra manera de vivir es posible. Y eso basta para que los cimientos tiemblen. Lo curioso es que el despierto no busca destruir nada. No quiere ser un rebelde, ni un sabio, ni un líder espiritual. Generalmente vive en silencio, en paz, moviéndose por el mundo sin esfuerzo. Pero su sola existencia es una revolución. Porque en un mundo construido sobre el miedo, alguien que vive sin miedo es una amenaza. Piénsalo. Cuando te acercas a alguien que es verdaderamente libre, algo dentro de ti se agita. Al principio te sientes ligero, inspirado, como si por fin alguien te hubiera dado permiso para soltar la carga, para dejar de fingir, para respirar. Pero luego, algo cambia. Comienza una incomodidad sutil. Empiezas a sentirte expuesto.
Sientes que, junto a esa persona, tu propio esfuerzo por controlar, por acumular, por demostrar, se vuelve ridículo. Ya no puedes esconderlo. Esa incomodidad no viene de ellos, viene de ti. Surge porque su presencia es un espejo. No te juzgan, no te señalan, no intentan despertarte. Simplemente existen. Pero al hacerlo, te muestran lo que podrías ser si dejaras de vivir desde el miedo. Te revelan tu jaula, sin pronunciar una sola palabra. Y eso es insoportable para la mente. Porque si aceptas lo que ves, ya no puedes seguir fingiendo que eres libre. Entonces el ego hace lo que siempre hace. Los descarta. Los llama ingenuos, irresponsables, locos. Prefiere ridiculizar al libre antes que admitir su propia servidumbre, porque es más cómodo creer que el mundo es una prisión inevitable que aceptar que las llaves siempre estuvieron en tus manos. Hay algo que diferencia profundamente a quienes han despertado del resto. No es que sepan más, es que se atreven a no saber. La persona despierta ha hecho las paces con la incertidumbre. Ha aprendido a permanecer en el vacío sin llenarlo, a descansar en el misterio sin buscar respuestas inmediatas. Y eso, para la mente humana, es desconcertante. La mayoría vive tratando de escapar del vacío. Necesitan definiciones, creencias, certezas. Se aferran a ideas como un náufrago a una tabla, temiendo que sin ellas se hundirían en la nada. ¿Qué es verdad? ¿Qué está bien? ¿Qué debo hacer? La mente exige respuestas, aunque sean falsas, porque la ignorancia le resulta insoportable. Prefiere una mentira reconfortante antes que el silencio de no saber. Pero la persona despierta ya no busca refugio en la certeza. Sabe que toda seguridad mental es una ilusión. Ha descubierto que en el espacio del no saber hay vida, hay movimiento, hay frescura. Que el misterio no es un enemigo, sino una puerta abierta, y que en esa apertura se esconde una inteligencia más profunda que cualquier creencia. Por eso, cuando te encuentras con alguien verdaderamente consciente, notas algo diferente. No discuten como los demás, no defienden banderas, no se casan con ninguna ideología. Puedes hablarles de política, de religión o de filosofía, y no verás el reflejo de una postura, sino una comprensión más amplia. Son capaces de ver la verdad que se esconde incluso en aquello que otros rechazan. Pueden sostener dos ideas opuestas sin la necesidad ansiosa de elegir una. Y eso desconcierta, porque el ego necesita bandos, necesita enemigos y aliados, necesita sentir que está en lo correcto. Pero el que ha despertado ya no juega ese juego. No porque no le importe, sino porque ve más allá del tablero. Recuerdo una historia sobre un hombre apasionado por su ideología. Intentaba convencer a otro de que tomara partido, de que defendiera su causa. Pero el otro simplemente le respondió: no estoy del lado de nadie, solo intento ver el todo. Aquello lo enfureció. No podía comprender que alguien se negara a elegir un bando. Para él, la neutralidad era cobardía, pero para el consciente, lo contrario. Elegir un lado habría sido reducir la verdad a una mitad. Esa es la diferencia. La conciencia despierta no busca tener razón, busca ver. No busca vencer, busca comprender. Puede mirar el conflicto y ver en ambos la chispa de lo humano, el reflejo del mismo miedo, del mismo deseo de pertenecer. Y esto es profundamente amenazante para una sociedad construida sobre la división. Porque si puedes ver todas las perspectivas a la vez, si puedes sostener la paradoja sin derrumbarte, ya no eres manipulable. No puedes ser usado, no puedes ser empujado hacia ningún extremo. Has dejado de servir al juego del enfrentamiento. El que ve la complejidad ya no necesita elegir entre blanco o negro. Ha descubierto que la verdad vive en el gris, en lo que no puede nombrarse, en lo que simplemente es. Y en ese silencio, el mundo, por un momento, se reconcilia consigo mismo. La visión de la verdadera motivación
es uno de los dones más profundos del despertar. Quien ha atravesado su propio laberinto interior sabe reconocer los caminos del alma ajena, no porque los haya leído en un libro o aprendido en un retiro, sino porque ha mirado de frente su propio miedo, su necesidad de aprobación, su deseo de controlar o de ser amado. Al hacerlo, ha aprendido a ver las raíces ocultas detrás de cada gesto humano. La persona despierta no se queda en la superficie de las palabras ni en la apariencia de las acciones. Percibe la vibración detrás del discurso, la emoción detrás del silencio, la herida detrás del enojo. Puede sentir cuando alguien actúa desde el miedo disfrazado de autoridad, desde la inseguridad camuflada en arrogancia, o desde el deseo de ser visto y amado que se oculta tras la máscara del éxito. Pero no juzga, no condena, porque sabe que todo ser humano, mientras no despierta, actúa desde su confusión, desde un intento torpe por protegerse del dolor. Y ese reconocimiento genera compasión, no superioridad. La persona despierta comprende que cada uno lleva un peso invisible, un relato interno que guía sus actos sin que se dé cuenta. Por eso, cuando ve a alguien hablar con orgullo o defender su posición con agresividad, no ve un enemigo. Ve a un niño asustado que aprendió a endurecerse para no ser herido. Y esa comprensión lo vuelve libre de reaccionar, libre de entrar en el juego de la confrontación. Sin embargo, esta claridad desconcierta a los demás, porque no pueden manipular a quien no busca aprobación ni controlar a quien no teme el rechazo. Ante una mirada que ve a través de las máscaras, los disfraces se desmoronan. De pronto, la seducción pierde su poder, la autoridad se vuelve un disfraz vacío y el carisma deja de impresionar. Estar frente a alguien así es como verse desnudo ante la verdad. No hay estrategias que funcionen, no hay manera de fingir. Es por eso que los líderes, los políticos, los gurús, los predicadores o cualquier figura que dependa de su imagen sienten un profundo desconcierto frente a la presencia de una conciencia libre, porque la persona despierta no se deja arrastrar por el brillo de los títulos ni por la solemnidad de los cargos. No responde a la manipulación de la culpa ni a las promesas del reconocimiento. Mira más allá. Habla con el ser que hay detrás del personaje. Se dirige al humano que ha quedado sepultado bajo la historia que cuenta sobre sí mismo. Y eso, en un mundo donde casi todos viven para proteger su máscara, resulta profundamente perturbador. Porque quien ve la verdad no puede ser controlado. Y quien no puede ser controlado se convierte en un espejo peligroso para el sistema que vive de la ilusión. La responsabilidad y la libertad son las dos caras de una misma moneda, y la conciencia despierta las une de un modo que desarma por completo al ego humano. Porque cuando alguien ve con claridad, no es que haya trascendido todas las limitaciones o eliminado sus sombras, simplemente ha dejado de esconderlas. Sabe que sigue siendo humano, que aún puede equivocarse, que hay aspectos de su mente que no domina del todo, pero ya no finge. No necesita aparentar perfección ni tener respuestas para todo. Esa honestidad radical, ese decir no lo sé, sin culpa ni miedo, lo vuelve profundamente confiable. En un mundo donde casi todos usan la seguridad como máscara, la humildad se siente como un soplo de verdad. Quien ha despertado no busca convencerte de nada. No vende certezas, no promete caminos infalibles. Habla desde la experiencia directa, no desde la necesidad de tener razón. Y esa autenticidad resuena, porque no intenta imponerse. Pero es precisamente esta claridad la que muchos temen, porque revela un hecho que el ego no puede soportar, que somos los únicos responsables de cómo experimentamos la vida, que no es el mundo el que nos encadena, sino nuestra mente, que no es la sociedad, ni la infancia, ni el destino lo que nos ata, sino la interpretación que hacemos de todo ello,
La persona despierta encarna esa verdad con su sola presencia. No necesita decirlo. Se percibe en su forma de mirar, en su calma ante el caos, en su ausencia de queja. Su vida grita, sin palabras, que el sufrimiento no es inevitable, que la ansiedad es un hábito mental aprendido, que la prisión es una idea repetida hasta volverse creencia. Y esto resulta insoportable para la mayoría, porque si el sufrimiento es opcional, ya no hay víctimas, solo decisiones. Si la paz interior no depende de las circunstancias, ya no podemos culpar al pasado, al gobierno, a los padres, al destino o al azar. La libertad, cuando se comprende de verdad, deja de ser una idea romántica y se convierte en una carga inmensa. Porque implica responsabilidad total, implica mirar cada emoción, cada pensamiento, cada reacción y reconocer, esto lo estoy creando yo. No desde la culpa, sino desde el poder. La persona despierta vive desde ese poder silencioso, no porque haya dejado de sentir dolor, sino porque ha dejado de añadirle historia. Sabe que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Que la vida duele, pero solo el ego sufre, y al comprenderlo, deja de luchar contra lo que es. Su libertad no consiste en cambiar el mundo, sino en dejar de ser esclavo de sus interpretaciones. Por eso su presencia desarma, porque frente a alguien así, se desvanece la excusa de que no podemos hacer nada. Se rompe la narrativa de que la vida nos pasa. Su ejemplo nos confronta con la verdad más simple y más difícil de todas, que siempre hemos tenido la llave de nuestra propia prisión. Y una vez que ves eso, ya no puedes volver a dormir. Ver con claridad no es una simple destreza mental, ni un don reservado para unos pocos elegidos. Es una revolución interior que desmonta los cimientos del viejo mundo. Cuando aprendes a mirar sin el filtro del juicio, sin el peso del condicionamiento, ni la niebla de las creencias heredadas, algo se quiebra dentro de ti, pero también algo se libera. Descubres que todo lo que considerabas sólido, la sociedad, la moral, la identidad, el poder, son solo acuerdos, ficciones compartidas que sostienen la ilusión del control. Y ese descubrimiento no te deja igual. Te coloca frente a una verdad que muchos prefieren no ver. La persona despierta se vuelve entonces un espejo incómodo, no porque señale ni critique, sino porque su sola presencia revela lo que los demás han intentado ocultar, incluso de sí mismos. Su miedo, su dependencia, su servidumbre interior. Y los espejos así son peligrosos, porque una vez que te ves de verdad, una vez que vislumbras la falsedad de las apariencias, ya no puedes regresar al sueño. No puedes seguir fingiendo que no sabes. Por eso, a lo largo de la historia, quienes han visto con claridad han sido perseguidos, silenciados o eliminados. No por su violencia, sino por su lucidez, porque su mirada desarma los mecanismos del miedo. Y sin miedo no hay control. Sin culpa no hay manipulación. Sin ilusión no hay obediencia. Y aunque después se les erijan templos y se les nombre santos, la verdad que encarnaron sigue siendo la misma. El mundo teme a quienes no pueden ser poseídos. Así que si comienzas a despertar, si empiezas a ver más allá de las máscaras y las ficciones colectivas, entiende algo esencial. No estás maldito, estás recordando, pero también estás entrando en un territorio que exige valentía. Aprende cuándo hablar y cuándo callar. Usa tu claridad como un faro, no como un arma. Porque el despertar no busca destruir, sino iluminar. Y sobre todo, no te traiciones. No apagues tu visión para encajar en la ceguera de los demás. El mundo necesita ojos que vean, corazones que comprendan y almas que recuerden. Este es tu llamado a mantenerte despierto, a sostener la luz incluso cuando nadie más la quiera ver. Si sentiste que este mensaje te habla directamente, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete
y forma parte de esta comunidad que busca mirar más allá del velo, donde cada palabra, cada silencio y cada enseñanza son un paso hacia una conciencia más libre. Y antes de irte, mira uno de los videos que aparecen en pantalla. Cada uno continúa esta exploración interior para que sigas profundizando en el viaje del despertar.